Estás conectado en www.dcradio.gov.co. El contenido y la información del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza FONSEB al aire. La meta es vivir. Bogotá, mejor para todos. Bienvenidos. Muy buenas tardes, hoy tenemos un invitado muy especial en FONSEB al aire, la meta es vivir. Vamos a hablar de esas historias de vida, de esas historias interesantes de personas que han pasado por el distrito y que hacen parte de nuestro grupo de pensionados, de todas esas personas por las que nosotros hoy en día en el FONSEB trabajamos. Le damos la bienvenida a don Hernando del Río, él es presidente de la Asociación de Pensionados de la Contraloría. Don Hernando, muy buenas tardes, bienvenido a FONSEB al aire, la meta es vivir. Doctora Diana, muy buenas tardes, es un placer estar con usted. Don Hernando, cuénteme cómo fue su paso en el distrito, usted en dónde trabajaba, cómo empezó a trabajar en el distrito, cuéntenos su historia de vida con los temas distritales. Bueno, muy buenos días. Entonces, mire, lo siguiente, yo inicié a trabajar desde muy joven porque mi situación económica era un poco tensa, entonces pues yo inicié en el DAS, empecé a trabajar desde mis 18 años, hice varios cursos allá, fui laboratorista, posteriormente pues retiré, pasé a trabajar a la anterior Secretaría de Tránsito, donde trabajé 5 años, ahí inicié mis labores con el distrito. Posteriormente en el año 74 ingresé a la Contraloría de Bogotá, y en la cual estuve 4 años y desafortunadamente que todavía no eran, la política influía mucho, salí, pero nuevamente regresé hacia el año 79 y de ahí en adelante terminé mi tiempo para pensión. La Contraloría para mí es sumamente grata porque trabajando allí logré educar mis hijos, a Dios gracias, pues saqué profesionales a 2 de ellos, un tercero pues que no quiso estudiar. Sí. Yo desempeñé el cargo allá de revisor delegado. Sí. Inicialmente recorrí por varias auditorías que en esa época, porque eso ya ha cambiado bastante. Inicialmente estuve en la auditoría de recaudos, posteriormente estuve en la auditoría de Hacienda, donde duré casi 8 años y logré hacer una labor pues más o menos aceptable para mi satisfacción. Y terminé mi ciclo en la Contraloría, en la auditoría de salud, donde duré cerca de 6 años, fui delegado en varios hospitales del distrito, entre ellos pues Kennedy, el Tunal, en fin, esos fueron los que más en los que más tiempo estuve. Y lógicamente pues allí se logró hacer una buena labor porque en ese tiempo el control fiscal era previo, entonces pues se podía uno realizar una mejor labor a la que hoy en día con las reformas ha cambiado bastante. Eso le quería preguntar, ese control previo que hacían ustedes era como ir a las entidades, visitarlas y alertar sobre posibles irregularidades que pudieran pasar para prevenir entonces situaciones, digamos, contra la ley, ¿sí? ¿Era en ese sentido? Sí, exactamente, el control previo era que antes cuando las actuaciones que hacía la administración inmediatamente tenían que ser visadas por la Contraloría para que tuvieran validez, mientras la Contraloría no revisara, mientras la Contraloría no aceptara esos movimientos contables o esos movimientos, si eran de almacén, pues la salida de elementos del almacén, el ingreso de elementos al almacén, las cajas menores que en esa época se manejaban, tenían que ser supervisadas por la Contraloría. Se tenía un seguimiento al momento, sí. No como en la actualidad, que ya después del hecho cumplido, cuando ahora es el control posterior, ya después del hecho cumplido, pues
es difícil, ¿no?, detectar muchas cosas. Es como llorar sobre la leche derramada, más o menos. Prácticamente, sí, señora. Don Hernando, cuéntenos entonces con sus compañeros de Contraloría, más o menos hacia el año 79, que me dice que empezó otra vez en forma su segunda etapa en la Contraloría. ¿Cuántas personas trabajaban en la Contraloría? ¿Cómo era esa labor? ¿Era muchísimo más comprometida, muchísimo más las personas, no sé, trabajaban con más ahínco, con más compromiso? No sé, ¿qué percibía usted en ese momento? Mire, en esa época la Contraloría era una familia, pero una familia íntegra. Ajá. Allá no tenía uno compañeros, tenía amigos y muchas veces hasta familiares. Se sentía uno como en su casa. Ya desafortunadamente eso ya ha cambiado mucho. Uh-huh. Ya, por ejemplo, las actividades tanto de trabajo como las actividades recreativas que hacían en ese momento la institución eran de familiaridad. Uh-huh. Eran de amistad, de cómo le explicara yo. Era algo grato trabajar en esa institución. Esa época más o menos éramos unos, tal vez entre 850 y 900 empleados. Bastante gente, sí, estamos hablando de una entidad bastante robusta. Sí, bastante grande, sí. Afortunadamente después, que no recuerdo exactamente si fue el año 80, 82, en la alcaldía del doctor Pastrana, se incrementó la carrera administrativa. Lo cual nos dio más tranquilidad todavía para poder laborar. Más estabilidad. Sí, para poder laborar, más estabilidad, exactamente. Porque no estaba uno ya con la zozobra de que terminaba el año, si me incluirán nuevamente en la planta, no me incluirán en la planta, de mi político estará bien con el contralor. En sí, entonces terminó esa etapa de zozobra, sí. y trabajaba uno con más ahínco, con más amor por la institución. Pero era también como una especie también de tecnificar la carrera en la Contraloría, es decir, darle un estatus de meritocracia para que la gente continuara precisamente con la tranquilidad, pero con su tecnicismo y con su conocimiento que le aportara a la entidad. Sí, exactamente, eso es así, porque la Contraloría empezó a tecnificarse, como usted lo dice, empezó a capacitar a sus funcionarios. Entre ellos yo fui uno de los beneficiados porque hice varios cursos. Uh-huh. Por ejemplo, hice un curso en el ESAP de 2 años, hice varios cursos en el SENA, también por cuenta de la Contraloría. Y en fin, los estímulos empezaron a ser mayores. Ya había más compromiso de la institución hacia el funcionario. No como anteriormente, que el juego político era el principal medio para tener el funcionario. Muchas veces, que en el caso fui víctima, yo tenía un ascenso prácticamente listo, sí. Pero llegó una persona con más influencia política que yo y me quedé en el mismo cargo que tenía. No, pero esto que usted nos dice era un común denominador no solamente de la Contraloría, sino de las demás entidades del distrito. ¿Era más o menos así? Sí, claro, esa era la totalidad, donde el concejal era el que manejaba todas las entidades, todo lo manejaba él, porque ponían los funcionarios, entonces lógicamente ellos exigían, ¿no? Sí, claro. Sí, posteriormente pues sí se seguía presentando algo, pero en una forma menos visible, digámoslo así, porque ya se respetaba la carrera administrativa. Claro. A pesar de que en el año 83 hubo una reforma a la Contraloría, de la cual salimos cerca de 250 funcionarios por la reestructuración que hicieron, entre los cuales fui uno de los perjudicados porque no nos respetaron la carrera administrativa en ese momento, ¿sí? Sí. Porque con el argumento de que estábamos desactualizados, porque nos habían hecho un ascenso y la misma institución nos informó que ellos se encargaban de actualizarnos. Esto no sucedió. A mí me faltaban en ese momento 6 meses de edad para pensionarme. Ay,
Ay, le faltaba muy poquito. Sí, sí, yo traté de tiempo, pues estaba, Sí. ya tenía como 30 y pico, como 31, 32 años de servicio. Sí. Y, mejor dicho, ¿qué no hice? Pero no fue posible que me dejara. Bueno, pero a la larga me hicieron un favor. Pero esos 6 meses fueron antes de pensionarse, pues usted ya estaba tranquilo porque salió Sí. como a descansar, a disfrutar su vida y a tratar de culminar ese tiempo, esos 6 meses. ¿Qué hizo en ese tiempo? No crea, en ese momento era cuando más necesitaba yo mi puesto, porque tenía 2 hijos en la universidad. ¿Qué me tocó? Afortunadamente, logré con un compañero precisamente de la Contraloría, que era socio del Club de Golf La Florida. Entonces me llevó allá y me dijo, bueno, ¿qué está haciendo? Le dije, yo no estoy haciendo nada en este momento, estoy pensativo porque se me va a acabar los centavitos que me dieron. Sí, claro. Dijo, no, tranquilo, vaya, háblese con el presidente del club, llévele la hoja de vida, yo ya hablé con él. Sí, efectivamente fui, hablé, me hizo una entrevista, le gustó mi trayectoria y me nombraron allá. Pero ya había pasado los 6 meses de cumplir su Sí, edad sí, de sí, pensión, ya. la había logrado. Sí, yo ya tenía mi pensión, ya en junio yo cumplí mi pensión. Sí, no, pues lógicamente pues me tocó demandar, Sí. porque la indemnización pues nos la negaron, por lo que anteriormente nos negaron la indemnización. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, tocó negarla, tocó demandar y me hicieron un favor muy grande. De verdad. Uy. Pero venga, me perdí en esa parte, don Hernando, y quiero retomar esta historia porque está muy bonita. ¿Usted demandó a quién? ¿A la Contraloría por su liquidación, por su indemnización? Sí, a la Contraloría la demandé lógicamente por eso. Ah, ok. Yo se demandó como lo demandamos, como tuvimos que demandarlo más de los Las personas que salieron. Sí, con las personas que salimos, sí. Lógicamente eso se me demoró a mí bastante. Sí. Se me demoró casi 8 años para salirme el fallo. Uy, Pero el abogado me dio un buen consejo. espere. Espérese un tiempito, para que ahí me faltaban 1 año y medio para el quinquenio, me entraban más vacaciones y todo eso. Dijo, espérese, o está muy urgido. Le dije, no, yo en el momento pues no estoy, en un momento urgido de pensión. Bueno, me esperé y presenté mi solicitud de pensión hacia el año 95, sí, efectivamente. Me entraron todos esos factores que le explicaba yo ahorita, y la pensión pues se me aumentó un poquito. Claro, bastante. Bueno, fue una noticia bastante buena para usted y para sus finanzas. Pues sí, lógicamente, porque ordenaron pagarme el 1 año y medio que estuve por fuera, me entró quinquenio, me entraron 2 vacaciones, en fin, pues a mí me hicieron un favor. Una buena plática y por cuenta de ese error. Sí. Pero me llama la atención que si usted estaba casi a 6 meses de pensionarse, no tenía en ese momento no existía la ley de retén laboral, porque era una persona que ya estaba a punto de pensionarse. No, pero en ese momento no existía todavía. Todavía eran muy ambiguas todas esas formalidades que existen ahora. No, en ese momento no existía. Y le contaba, posteriormente estuve 2 años allá en el Club de Golf La Florida, luego salí ya cansado. Dije, pues yo qué digo, si no me maté dando para pensionarme ahorita, no, ya no. Bueno, entonces posteriormente dejé buenas amistades, a Dios gracias, en las instituciones que trabajé. Sí, tanto en la Contraloría como en el club. Sí, como y fuera en las instituciones que estuve delegado, por ejemplo, en salud, cuando estuve los últimos 6 años, tal vez 6, 7 años, estuve allá. Pues en donde estuve delegado, pues hice buenas amistades, y había una persona con la que yo había trabajado, que era directora administrativa. Yo tenía mucho contacto con ella y la nombraron de jefe de personal. En esa época todavía eran las jefaturas de personal. Sí, existía en ese momento. Del hospital de Chapinero. Fui y hablé con ella y dije, sí, tráigame la hoja de vida. Se la llevé y dijo, uy, no, está bien. Y entré a trabajar a la parte financiera. Duré 8 años allá trabajando con contratos de servicios prestados. Don Hernando, pero eso quiere decir que usted es una persona bastante inquieta, bastante que le gusta moverse, que le gusta estar activo en todas las cosas, a pesar de que haya logrado su pensión. Usted sigue, como dicen, buscándole el quiebre al centavo, buscando más actividades y retándose a sí mismo todo el tiempo. Sí, así es, efectivamente yo no sirvo para estarme
quieto. Yo no soy como otros compañeros míos que viven en la misma unidad, en la misma unidad residencial, que cogen a la esposa a las 8 de la mañana de la mano y se dan a dar vueltas. Yo no sirvo para eso. Entonces yo, como le digo, 8 años trabajé allá. Desafortunadamente ya la situación de los hospitales pues se puso un poco tensa y terminaron con todos esos servicios de contratos por servicios y más también por la edad. Que yo en esa época ya estaba cerca de los 60 años. Sí. Entonces pues ya también miraron ya miran que ya uno no da el mismo rendimiento que una persona joven. Sí. Entonces, bueno, pero en fin. Aunque tenga todo el conocimiento del mundo y toda la experiencia. Desafortunadamente acá no valoran eso, la experiencia, porque jactancia aparte sí tenía yo muy buena experiencia en la área contable, en la parte administrativa también, pero eso no lo mira. Entonces, ¿qué hice? Ya salí, pero lo duro es acostumbrarse uno a 2 sueldos, a la pensión y al otro. Porque cuando no la tiene, entonces se descuadra. Sí, entonces yo cuando salí, ya bueno, afortunadamente ya mis hijos los había sacado adelante y todo eso, pues no tenía pues ese problema que se me presentó cuando salí de la Contraloría. En FONSEB al aire, la meta es vivir. A través de DC Radio siempre los temas pensionales son primero. Este es el espacio informativo del Distrito Capital, que te informa y te acompaña. Don Hernando, ¿cómo llega usted a ser presidente de la Asociación de Pensionados de la Contraloría? Ya hablamos de su vida, de su tema laboral. Quiero ver la parte del líder pensional, que es usted, de la persona que dirige, que está al frente de una asociación de pensionados, que hace parte de los pensionados del FONSEB, pero que usted dirige y que tiene una asociación completamente organizada, completamente sincronizada. ¿Cómo es su día a día en la asociación y cómo llega primero usted a ser el presidente de la Asociación de Pensionados de la Contraloría? Bueno, inicialmente ya como le explicaba antes, prácticamente ya no tenía nada que hacer. Yo ya estaba afiliado a la asociación, me fui a la asociación. Bueno, entonces, eso hablo sobre el año 2000, y llegué yo a la asociación, aunque yo era socio anteriormente ya. Entonces, en una reunión me nombraron tesorero. En una reunión en una asamblea me nombraron tesorero. Esa actividad la desarrollé durante 8 años, más o menos. A 8 años más o menos, y hacia esa época ya el presidente, que estaba actualmente, Jorge Gutiérrez, falleció. Entonces se reunieron nuevamente y me nombraron presidente. Sí. De ahí en adelante pues yo he tratado de hacer crecer la asociación, ya viéndola desde un punto diferente a mi antecesor. Sí. Ya buscando la forma de hacerla ampliar, de buscar no solamente tener un número de socios, sino reactivarla, hacerla no productiva, porque ya a esa edad ya uno no produce, sino hacerla recreativa. Sí. Entonces, calidad de vida para los pensionados. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Se institucionalizaron una serie de actividades, como son paseos, que hacemos en este momento 3 al año. Hacemos actividades de recreación dentro de la misma asociación. Por ejemplo, yo me preocupo porque conseguir con las instituciones que nos van a dictar unas conferencias, que nos traten de ilustrar sobre la vida que el pensionado pueda llevar, sobre todos los aspectos. Entonces, en este momento, pues, y logré que la Contraloría nos diera una oficina para poder nosotros funcionar. Eso ya yo la empecé a trabajar desde el primer momento que entré como tesorero. Sí. Porque el anterior pues era un poquito como anquilosado, él era de la época de los otros presidentes que ya son como tan ceñidos a algo que no se modernizan, sí, no tienen una visión mucho más moderna de los negocios ni del funcionamiento de una asociación. Exactamente. Y allí afortunadamente tenemos la ventaja que se está renovando, porque ya los que somos pensionados del FONSEB, sí, ya la edad
allá tenemos pensionados de 90 años, 88, 90, ya son personas que no pueden ya participar por su salud en las actividades. Entonces, de los que están saliendo en este momento de la gente todavía con vitalidad, se ha logrado que se asocien. En este momento estamos ya casi en el mismo número de pensionados del FONSED que de Colpensiones. Y eso le ha dado mucha movilidad, mucha sangre nueva a la asociación. ¿Cuántos asociados tiene la asociación que usted dirige, don Hernando? En este momento tenemos por parte del FONSED, tenemos 48. Y por parte de Colpensiones estamos llegando a los 30. Es decir, un total casi de 70, casi 80 personas. Sí, señora, de 70 personas. Ahora nosotros se promueven muchas actividades culturales. Por ejemplo, la Contraloría nos invita a sus olimpiadas que las hacen todos los años en Girardot. Son 4 días por cuenta de la institución allá. No lo llevan, qué interesante. Sí, no lo llevan a todos, pues si no llevan más de un número 25. Pero ¿qué nos exigen? Que tenemos que presentar una muestra cultural, que tenemos que participar en las actividades, en fin, todas esas cositas. Entonces, nosotros participamos en las actividades culturales, siempre presentamos un baile. Sí. Un baile que lo ensayamos con tiempo, todo eso. Y es muy grato ver cómo el funcionario se acuerda de uno cuando también lo fue, y nos dan un cariño y que lo hacen sentir a uno todavía como miembro de la entidad. Y fuera de eso participamos en actividades, participamos en deportes como son tejo, mini tejo, rana, bolos, ¿qué más? Tenis de mesa, de lo cual pues llevamos varios añitos siendo campeones de tejo. Ah, pero entrenan y están súper rankeados. Sí, tenemos bastantes trofeos que nos hemos ganado. En rana también hemos tenido muy buenas figuraciones, lo mismo que las niñas, digo yo. Sí, claro. en minitejo, que esas, hemos tenido muy buenas figuras. Y eso es muy satisfactorio, le da a uno como ánimos para continuar. Tan es así que ya llevo como presidente 5 reelecciones, porque es cada 2 años. ¿Va a batir récord de reelecciones usted? Pues así es, ya estoy peor que Maduro. No, pero con un liderazgo sano, un liderazgo que ha llevado claro, a la entidad, a la asociación a que sus asociados realmente tengan una calidad de vida y tengan actividades importantes para su crecimiento en esta etapa de su vida. Sí, y en este momento pues estamos luchando con la Junta Directiva, porque no la puedo desconocer tampoco, de que inicialmente nosotros figuramos como mutualistas, y de lo cual nosotros no tenemos absolutamente nada de mutualistas, y hemos tenido bastantes problemas con la Supersolidaria, por lo que en este momento estamos en los trámites de cómo liquidamos esa asociación, y ya tenemos la nueva. Ya el ministerio nos dio la nueva constituida de otra manera, con otra figura legal. Como asociación sin ánimo de lucro, porque allí la Supersolidaria exige mucho, y nosotros no estamos en condiciones de poderle suministrar todos los datos que ella pide. Inclusive que no nos quisieron recibir en la Cámara de Comercio. Sí, claro. Porque no reuníamos los requisitos. Entonces eso nos sirvió de base, esa negativa de la Cámara de Comercio nos sirvió de negativa, nos sirvió para empezar a hacer los trámites, y eso nos evitó muchos trámites y estamos en esas. Don Hernando, ya para finalizar esta charla tan amena y tan rica con usted, cuéntenos qué mensaje usted le da al FONSEP como líder de la Asociación de Pensionados de la Contraloría. ¿Qué mensaje ve usted del FONSEP? ¿Cómo ve la entidad? Cerremos con un mensaje de usted hacia la entidad y hacia los oyentes sobre el FONSEP, sobre la función que hace el FONSEP. Mire, el FONSEP en este momento yo creo que es la primera entidad del distrito, y por no ir más allá. En esta nueva administración las cosas han mejorado, pero en un 100%. Cuando se veía que una sustitución se demore
8 o 10 días, menos tal vez, que cualquier solicitud que haga usted se le están resolviendo en 2, 3 días o inclusive en menos tiempo. Que en este momento hay personas jóvenes que le están dirigiendo, que tienen la capacidad, la visión hacia el pensionado, que miran el pensionado, no la institución, sino la fuente, su fuente que es el pensionado. Sí. Al doctor Junca. Hombre, es esa amabilidad que él tiene cuando nos reúne. Él es más como, parece que era un hijo de nosotros, que nos accede, que nos da, que nos pone, no nos da más porque no puede, porque ya está limitado. Pero esta administración de él, y ahora usted, doctora Diana, gracias. Esa amabilidad con que usted nos trata, ese cariño que usted tiene hacia nosotros, que nos hace sentir, que nos hace sentir parte del FONSEP, parte de la institución a la cual nosotros pertenecemos, que ya no pertenecemos a otra parte sino al FONSEP, sí. Es nuestro papá. Sí, señor. Entonces, eso usted, doctora, esa actividad suya, esa forma de dirigirse usted hacia nosotros, ese cariño que usted demuestra para nosotros, es algo, y más, a don John, otra persona que lo le ama a uno. Ayer precisamente tuve oportunidad de llamarlo, que necesitaba algo para un socio. Me dejó fue aterrado de ver la forma como yo pensé que me iba a decir, hombre, pues vamos a... No, de una vez, ya le resuelvo. Y así muchas veces necesito cualquier cosa, me dirijo a él de inmediato. De inmediato. Ahora, otra cosa que yo quiero decirle a los pensionados: busquemos la forma de hacer nuestros cobros con tarjeta, evitémonos esos problemas que muchas veces, que no me hice cola, que no sé qué, pero si uno hace cola es porque quiere. Sí, claro, porque existen posibilidades de que su pensión se abone más fácilmente. Sí, nos están dando todas las facilidades para hacerlo. Pensémoslo, digámoslo. Puede ser que con estas declaraciones, si las escucha el señor que me atacó tanto cuando anteriormente me hicieron otra entrevista, puede ser que él la escuche y que haya visto el mensaje que yo le envié. Ok. Sí. Don Hernando, muchas gracias por atender esta invitación de FONSEP al aire. La meta es vivir, y como siempre, bienvenido a este espacio, bienvenido al FONSEP, usted y su asociación. Muy buenas tardes. Gracias, doctora, muy gentil. En FONSEP al aire, la meta es vivir. A través de DC Radio, siempre los temas pensionales son primero. Este es el espacio informativo del Distrito Capital, que te informa y te acompaña.